Bueno, continuamos en el magazine de Biosfera Televisión. El pasado sábado se celebraba el Día Mundial del Alzheimer, el 21 de septiembre, como todos los años. Nosotros hemos querido hoy pues aprovechar también esa fecha para hablar del Alzheimer. Tenemos con nosotros a la doctora Patricia Mateo, geriatra, bienvenida. Buenos días. Y a la enfermera que trabaja en el hospital también, en geriatría, Lourdes Santana. Tenemos un pequeño vídeo, yo creo que vamos a verlo y después continuamos hablando precisamente del Alzheimer. ...21 de septiembre... Día Mundial del Alzheimer. Debe reconocerse la singularidad de cada demencia. Tenemos derecho a un diagnóstico temprano y certero. Debemos tener acceso a tratamiento actual y futuro como terapias no farmacológicas. Debe revisarse en profundidad la ley de dependencia. Debe considerarse a CEAFA como una aliada contra el Alzheimer. Somos específicos. Somos específicas. CEAFA, Confederación Española de Alzheimer y otras demencias. ceafa.es. Bueno, hemos visto este vídeo de la Confederación de las asociaciones que luchan y que defienden a los pacientes de Alzheimer. Primero, yo creo que todo el mundo, por desgracia, conoce a alguien cada vez más, pero ¿qué es el Alzheimer? Bueno, mira, el Alzheimer entra dentro de lo que es el conjunto de estas patologías de enfermedades neurodegenerativas que, por desgracia, van generando dependencia, discapacidad y, por ende, pues nos merma lo que es la calidad de vida en la propia persona, ¿no? Para poder hablar de Alzheimer tenemos que saber qué es una demencia, ¿no? Es verdad que existe una clasificación que, bueno, no entra al trapo de saber exactamente qué tipo de clasificación es, pero a grosso modo no es más que cuando se empieza a afectar una serie de capacidades a nivel del cerebro. Es verdad que todo el mundo sabe, que piensa que se pierde lo que es la memoria, porque muchas veces la primera... ¿se puede repetir? No, sí, el primer síntoma. Sí, ¿no? el primer síntoma. Sí, estamos hablando. Vale. El primer síntoma que se pierde es lo que es la afectación de la memoria, ¿no? Sobre todo lo que es en este caso la propia enfermedad de Alzheimer. Es verdad que dentro de esas capacidades cognitivas no solo se afecta la memoria, también puede empezar con una aparición del lenguaje si hablamos de otro tipo de demencia. Siempre hablamos de la enfermedad de Alzheimer porque es la que más común se conoce y la que es más prevalente dentro de las enfermedades neurodegenerativas. Pero la memoria no solo se afecta, cuando a medida que va pasando esa enfermedad se puede afectar lo que es el pensamiento, el lenguaje, la capacidad de abstracción, la cognición, la atención, la capacidad de sociabilización. Al final cada una de estas áreas que se van afectando con el paso del tiempo puede implicar una pérdida de la funcionalidad, sobre todo en etapas pues ya más moderadas hacia avanzadas. Al final eso genera lo que es una dependencia y va a requerir cuidado. Necesitamos de otras personas para poder valernos por sí mismos. Es verdad que muchas veces pensamos que perder la memoria es normal a medida que envejecemos, pero es un profundo error saber eso, porque cuando se empieza a perder la calidad de vida, al final estamos perdiendo pues esa dependencia y esa calidad, ¿no? Es verdad que existen otros tipos de demencia, como pueden ser pues, de causas vasculares, sobre todo en Canarias, que es muy prevalente lo que es la tensión arterial, pues la diabetes. Todas estas patologías al final generan también una carga vascular, que hay otro tipo de demencia de etiología vascular. También hay otras a nivel metabólica o infinidad de... Es decir, que no solo hablamos de que el tema de la mente, sino que el cuerpo también tiene demencias, entonces, ¿no? No así. O sea, lo que se afecta primero, lo que es la enfermedad de Alzheimer es la memoria, la alteración de la memoria. Pero dentro de la etiología de las demencias hay diferentes tipos, ¿vale? Están tipo vascular, tipos metabólicas, incluso hay una lista larguísima de diferentes tipos de demencia, ¿vale? Es verdad que tenemos que hacer la distinción del deterioro cognitivo leve, que ahora mismo, sobre todo lo que es en geriatría, lo conocemos como trastorno neurocognitivo menor, y ahí es simplemente cuando no tenemos una pérdida de nuestras actividades instrumentales, como es hacer la compra, manejar nuestra medicación, llamar por teléfono, todo eso.
Cuando ya esas cosas se empiezan a afectar, hablamos de demencia o de trastorno neurocognitivo mayor. Claro, que ¿vale? al final vamos viendo que es un proceso todo, ¿no? En tu caso trabajas de enfermería, ¿cuál es es decir, es el trato con los pacientes? Pero claro, de los pacientes, cuando ya tienes el Alzheimer o cuando vas en ese proceso. No, nosotros en el Hospital Insular pues tratamos del principio. Tenemos unas consultas donde atendemos al paciente desde que empieza, se les diagnostica. Y en el caso de la enfermería, pues los cuidados son esenciales. El paciente va perdiendo facultades, como dice la compañera, y tenemos que empezar a ver pues si empieza a lo mejor a dejar de poder comer, las continencias urinarias, los cuidados básicos. Es lo que nosotros llamamos los cuidados centrados en la persona, ¿no? Que es lo que se intenta promover ahora, que es ver a esa persona como un ser total, global, con familia, con unos antecedentes personales de que tenía unos hábitos y que los va perdiendo. Entonces la enfermería intenta un poco encauzar todo eso y dar formación sanitaria, educacional y atención junto con un equipo detrás, que es el médico, los terapeutas, los logopedas. Claro, Entonces, cuando el Alzheimer es el Alzheimer, en ese proceso final, pero alguien que nos puede estar, ¿cómo nos vamos dando cuenta de que algo está pasando? A ver, pues concretamente en el Alzheimer, que lo primero que se afecta es la memoria, siempre la persona empieza a detectar como pequeños olvidos, lo típico que siempre dicen, me robaron las llaves, no sé dónde puse la cartera, y siempre la persona, para sentirse mejor y aliviada, siempre tendemos a echar la culpa a otra persona. ¿Verdad que eso al fin y al cabo dentro del ámbito familiar genera un conflicto? Porque muchas veces cometemos el error de la propia familia de decirle no enfrentarte, y eso al final genera hasta un estrés en la propia persona, o sea, en el propio paciente, que se siente mal, porque claro, él es consciente de que algo mal está pasando. Es verdad que muchas veces son pequeños despistes que a priori no nos damos cuenta, no le damos importancia, y es ahí donde tenemos que hacer énfasis, sobre todo cuando cambiamos de una rutina a un hábito. Por ejemplo, típico paciente que ingresa en un hospital y hace un cuadro de delirio, se confunde, cuando vuelve a veces a su entorno habitual y le han cambiado su rutina, se siente raro, se siente extraño. Generalmente esos pequeños factores de estrés pues pueden generar un cambio a nivel cognitivo que siempre hay que vigilar y estimular continuamente para Pero evitar. hablamos de una edad, es decir, se asocia siempre al Alzheimer a partir de una edad, de los 60, de los 50, de los 70, o es algo que puede pasarte con 40 años. Podría pasar en etapa precoz, sobre todo en la etapa precoz suele tener mayor componente genético, pero no tiene por qué. Es verdad que los estilos de vida a día de hoy demuestran una vez más que influyen negativamente en lo que es en este tipo de patologías, y sobre todo cuando dejamos de estimular el cerebro, dejamos de hacer nuestras cosas, eso influye pues negativamente en la propia persona. Y es verdad que existen pues guías, determinados consensos que ven que hacia los 65 años en torno a un 6% de la población suele desarrollar esta patología. Es verdad que a medida que aumenta la edad, aumenta mayor el riesgo, y hablamos incluso de un 25% en cuanto a lo que es deterioro cognitivo leve. Y de ese porcentaje, al menos casi la mitad suele desarrollar lo que es una demencia. Vuelvo a incidir que cuando hablamos de deterioro cognitivo leve, tenemos cierta capacidad para poder desenvolvernos todavía en nuestro ámbito, y ya en la demencia ya somos pues más funcionalmente dependientes, ya empezamos a ver pues esa carga que genera lo que es en el domicilio hacia las familias, porque requieren de mayores cuidados, y esos cuidados al final también requieren un coste económico, que a día de hoy vemos que justamente hace poco salió una noticia en uno de los periódicos aquí de la isla, donde comentaban que Canarias es una de las islas, del archipiélago en general respecto a la península, que menos gasta en dependencia. Estamos hablando de en torno a unos 130 euros, entre menos de 200 euros de gasto en cuanto a dependencia en las personas mayores, que respecto a la península es casi el doble, 230 o 250 por habitante. Al final eso pues denota una carga, y además si miramos en determinados proyectos que hay pues de crónicos de complejidad y todo esto que se ha ido analizando en los últimos años, se ve que el coste que supone para una familia a lo largo del año de cuidar a una persona con dependencia va en torno a los 23.000 euros a los 35.000 euros. A día de hoy eso es bastante dinero. No es lo mismo que tengas una capacidad de comprar
una cama, ¿no?, articulada, que eso vale un dinero, a no poder tener nada y tenerla en una cama normal, o tener a alguien que te eche una mano para duchar, todo ese tipo de cosas. No, incluso en esa cantidad de dinero no estamos incluyendo el coste que supone contratar a un cuidador. Sí, que al final son las familias las que lo están haciendo. Y claro, lo que yo veo a día de hoy es que hay una falta de recursos importante, concretamente, bueno, en esta isla, bueno, y también de Gran Canaria, porque yo soy de allí y también lo veo, de que se necesitan más recursos y más ayudas a las familias, porque sí, uno ve al paciente, vale, el paciente sufre esa patología, lo pasa mal, pero lo que también lo pasa mal es la familia. Y la verdad que a veces me da mucha pena e impotencia ver familias que te piden soluciones y no puedes dárselas, y sobre todo porque hay ausencia de centros residenciales, ausencia de centros de día, ausencia de recursos hacia asistencia, hacia domicilio, que tengan que esperar para una ayuda a domicilio meses, o que incluso la ley de dependencia tiene un retraso pues importantísimo, y al final eso pues genera en visitas a urgencias, en ingresos hospitalarios que no se pueden dar de alta porque no puede ser ese paciente cuidado en domicilio. Y así una infinidad de problemas que a la larga pues repercute negativamente no solo en la familia, sino también en la calidad de vida del propio paciente. Cuando llega esto del diagnóstico, ¿cómo se intentan explicar a alguien que puede a lo mejor tener Alzheimer? Hombre, nosotros lo que abordamos sobre todo al paciente, lo valoramos, vemos en qué grado de deterioro está, y ver las máximas posibilidades. Intentamos potenciar lo máximo lo que él todavía puede ser en las OVD, las actividades de vida diaria, potenciarlas al máximo y tratar sobre todo la familia y irlo preparando para lo que puede ser. Pero cuando dices tú de potenciar al máximo, ¿hay constancia de que a través de determinados ejercicios de tu capacidad se puede ir retrasando? Sí, podemos adaptar, por ejemplo, en el caso de una vivienda se puede adaptar, que es lo que está comentando también la compañera, pues adaptar la vivienda, ponerle carteles, un reloj grande para que se oriente. Hay un montón de terapias, de trabajos, de platos adaptados para que pueda seguir comiendo. Siempre intentamos que él sea lo más independiente posible, y gracias a Dios pues hay un surtido que cuesta mucho al familiar, que también es económico, y una adaptación de la casa para que esa persona sea lo más capaz posible el máximo tiempo posible. Y después ya lo que venga lo peor es poner a la familia pues en el cuidado de ese paciente, lo que pueda surgir, y es educación y ayuda y apoyo constante a las dos partes, al paciente y al familiar. Hablamos de tratamiento. Está claro que todavía el Alzheimer no tiene cura, ¿no? Pero han ido, ¿no?, mejorando los fármacos. Sí, lo único que un inciso a lo que ella comentaba, el tema de la funcionalidad, que es súper importante en este tipo de patología, porque es lo que, al fin y al cabo, todas estas enfermedades neurodegenerativas pues tienen una mala evolución, desgraciadamente. Es verdad que existen tratamientos, como comentas, que intentan evitar la progresión, incluso pues en Estados Unidos han aprobado 2 fármacos pues que lo que intentan es reducir concretamente lo que es la enfermedad de Alzheimer, el acúmulo de unas placas que se generan en lo que es a nivel cerebral, pero es verdad que no existen estudios a largo plazo, a 10, 20 años, porque son fármacos muy nuevos. Lo que se está viendo con esos fármacos es que reduce la acumulación de estas placas y en consecuencia de eso hace que se retrase pues la progresión de la enfermedad, es lo que en resumen llega a estos tratamientos. Pero es verdad que a nivel europeo esos tratamientos ahora mismo no están aprobados para aplicarse en Europa. Tienen sus efectos secundarios, sobre todo a nivel pues cardiovascular, muchos de ellos. Y luego es verdad que en su momento, hace ya mucho tiempo, salieron unos fármacos que se reconocían como los típicos fármacos antidemencia. No son fármacos antidemencia como tal, sino lo que van es más bien abordar lo que es la propia conducta, porque en este transcurso de esta enfermedad hay pacientes que no le pasa, pero hay un porcentaje importante que desarrollan una serie de trastornos de conducta. Pues bien, disminución de la ingesta, bueno, negativa en este caso, agresividad, agitación, nerviosismo, impulsividad, tendencia a que de repente están sentados, se levantan y van a caminar, y eso les genera pues mayor riesgo de caída, determinadas conductas incluso pues a veces a movimientos continuos o a vocalizar siempre una misma palabra, y eso en el entorno familiar pues genera bastante estrés, genera bastantes problemas hacia la convivencia y hacia la salud del propio paciente. Entonces estos fármacos lo que ayudan es a que la conducta pues se controle. Si nosotros controlamos la conducta, al final eso genera
una mayor estabilidad en la persona. Al estabilizar la persona, pues haces que pues, puedas ir manteniéndote un tiempo más, porque cada trastorno de conducta que, por ejemplo, genere una caída o un factor que desencadene en un ingreso o una asistencia a urgencia, al final eso implica una pérdida también de la funcionalidad. Sí, que al final está encamado, ¿no? Como se suele decir. Exacto, o sea, por ejemplo, cada vez que ingresamos todo el mundo lo ha visto, he tenido algún familiar que ingresa y de repente caminaba y deja de caminar porque ha estado 2 semanas en la cama. No es lo mismo una persona joven que a lo mejor se ingresa y está 2 semanas ingresado y de repente recupera a una persona mayor donde esa capacidad está a lo mejor más mermada. Ya. Claro, hablamos de la familia, el apoyo, no sé si ustedes, el apoyo psicológico también a la familia, precisamente por toda esta carga. ¿Ustedes también tratan a la familia? Sí, sí, nosotros, bueno, es básico, nosotros en geriatría la familia es un pack del paciente, necesitan ayuda y se ven muchas veces solos, con muchas dudas, entonces el estar ahí y apoyarles, ya sea vía telefónica o como nosotros los primeros martes de mes tenemos una atención a familias por las tardes, con la psicóloga, una geriatra, una enfermera, que lleva muchos años funcionando desde el hospital y la verdad que siempre que podemos estamos ahí. Y es que es básica, la familia, si la familia decae, el paciente decae, es que es el cuidador, el cuidado principal. Por eso la importancia de la ley de dependencia, de la información, y porque es el que va al final, el proceso de la enfermedad es el que es y el que va a estar ahí para todo. En Lanzarote el Alzheimer, claro, tenemos allá asociaciones, significa que es una enfermedad que tiene mucha gente, ¿no? Que lo sufren muchos pacientes, ¿no? Sí, no, la verdad que cada vez más está en aumento y sobre todo va a raíz de que con las nuevas tecnologías y el énfasis que se está haciendo en el diagnóstico precoz de esta enfermedad, cuanto más diagnostiquemos y cuanto más presente lo tenemos, pues al final aumenta dicho porcentaje. Y sobre todo la importancia de detectarlo precozmente es que por lo menos si lo detectamos podemos intervenir antes, y el intervenir antes sobre todo en esas medidas pues no farmacológicas con la estimulación cognitiva, intentando mantener esa independencia que tenemos en nuestro día a día. Es verdad que, bueno, lo que comentaba, con los centros de día, siempre que tenemos un deterioro cognitivo leve, pues es ahí el uso de esos recursos. Es decir, que si alguien nos está viendo y tiene o ve que un familiar, que no dude y que vaya al centro de salud, ¿no? Y que le explique, ¿no? Porque ahí se le puede detectar, sí, ¿no? Sí, claro. No ir dejando pasar, no, bueno, eso es la edad, ¿no? Que a veces dicen, no. Ese es ahí el error, o sea, eso de comenzar, de pensar... No hay que quitarle importancia porque, como dice la compañera, si actúas antes, pues mejores perspectivas y mejor pronóstico, aunque la enfermedad vaya a ser la que sea, pero podemos... Sí, no de pensar que como es mayor se le van a olvidar las cosas. No, eso es un error y luego es verdad que como yo siempre digo en mi consulta, a ver, tenemos el Alzheimer que es el más común, pero a lo mejor no es Alzheimer, es otro tipo, pero al final son enfermedades neurodegenerativas que entran dentro del mismo bucle, que en el caso del Alzheimer empieza con esa pérdida de la memoria, pero hay otras demencias que empiezan con una alteración del lenguaje o empiezan a la hora de, por ejemplo, a la hora de planificar una tarea, pues no son capaces de planificar una lista de la compra, una fiesta, de repente empiezan a ver el familiar y dice, uy, pero si le he dicho que me vaya al supermercado y me la lió, básicamente, no fue al supermercado, o le dije yo que me hiciera un puchero y de repente me echó azúcar en vez de sal. Esas cosas que muchas veces las obviamos y decimos que es normal y nos reímos, pues a lo mejor no hay que reírse, sino individualizar el caso y siempre pedir ayuda, acudir a lo que son a los propios facultativos y ellos pues se encargarán de hacer pruebas de screening, que es lo que se hace en primer lugar, y luego derivar a los siguientes especialistas. Claro, lo del tratamiento y sobre todo es el diagnóstico que es fundamental. Pues nada, muchas gracias a las dos, a Patricia y a Lourdes, ¿no? por esa labor. La verdad que tiene que ser para ustedes también, ¿no? El tratar todo el día con personas tiene que ser también un trabajo duro, ¿no? Sí, es verdad que es duro, pero también gratificante. Es enriquecedor, ¿no? Y sobre todo intentar ayudar y algo que siempre me enfatizo yo sobre todo es el tema de los trastornos de conducta, que al final eso es lo que más sobrecarga a la familia, aparte de la falta de recursos que existe a día de hoy. Por otro lado, en cuanto a la propia enfermedad en sí, yo quiero dejar claro que cuanto más mantengamos nuestra actividad, nuestro día a día, eso es primordial en esta enfermedad. Es verdad que todas, sean Alzheimer, sean de tipo vascular o del tipo que sea, todas al final van a degenerar en lo mismo, van a generar en dependencia
y incluso pues en fallecimiento. Intentar mantenerse activo. Exacto, también, esa ¿no? es Aunque te jubiles, no significa que te pongas todo el día a ver la tele, ¿no? Exacto, es que ese es el primer error Claro. que pasa, y te lo digo a forma personal, que uno se jubila, digo desde mis padres, lo que sea, pues tienden a aislarse, a quedarse sentados en un sillón, sobre todo por ejemplo con las nuevas tecnologías, el móvil, tiendes a quedarte aislado, a no sociabilizar. El no sociabilizar genera mucho daño porque esa capacidad que tenemos de comunicación, de interacción social, la perdemos. Al final es como digo yo, nos volvemos dentro de nuestra cueva de Platón, aislados, y eso pues genera mucho daño en la propia persona. Bueno, gracias a los dos, y a ustedes ya saben, no paren la pata, vayan a la calle. Más en Lanzarote de muchísimas actividades gratuitas y lo importante es tener una vida sana y activa. Así que nada, les dejamos por hoy y mañana les esperamos aquí para seguir contándoles pues nuevas historias.